continuar con nuestro panel, que vamos, como dijeron las muchachas directoras, vamos pues a millón, así que vamos todos a montarnos en este tren de información, conocernos y atrevernos a saber un poco más. Esto es lo maravilloso del Festival Cocuyo. A continuación tenemos un panel que me encanta, se llama ¿Cómo nos curamos de la infodemia? ¿Se acuerdan que la Organización Mundial de la Salud, además de anunciar el COVID y todo lo que nos estaba pasando con la pandemia, también habló y alertó sobre el exceso de información y de fake que había en el ambiente, una infodemia? Vamos a continuación a recibir a nuestro panel y precisamente a nuestra moderadora, Chari Avendaño, que va a estar con mi querido León Hernández y otros invitados para hablar de este interesante tema. Bienvenida y buenos días, muchachos. ¡Tamoa! ¿Cómo estás? Un abrazo. Entonces, me voy. Hola. Un gusto. Muy buenos días. Adelante, Chari. Un placer. Bueno, muy buenos días. Espero que todos estén súper bien, que estén disfrutando muchísimo lo que va de festival. Mi nombre es Chari Avendaño, soy miembro de la unidad de verificación de datos y fact-checking de Efecto Cocuyo. Y el día de hoy, pues, me siento muy feliz y orgullosa de estar acompañada, muy bien acompañada, de personas que durante su trayectoria profesional, pues, se han dedicado a todo esto de verificar la ola de desinformación que hay, que ya existía desde antes, pero que ahora, pues, con la emergencia sanitaria está un poco más complicado, digámoslo así. Y el día de hoy nos va a acompañar, aquí los ven, pero les voy a comentar un poquito cómo ellos hacen para batir la infodemia. Aquí tenemos a Tamoa Calzadilla, ella es directora de El Detector, que es la unidad de fact-checking de Univisión Noticias, que es la primera creada en español en Estados Unidos. Como periodista investigadora, ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales y, bueno, lidera también muchos proyectos colaborativos. También nos acompaña por acá Jean-Freddy Gutiérrez. Él es el actual director de Colombia Check, periodista venezolano especializado en fact-checking, datos y medio ambiente. Es co-ganador del Premio Gabo 2018 junto a Efecto Cocuyo y El Tiempo de Colombia. También es visualizador y embajador de Infora. Bueno, actualmente es migrante y es súper amante del Excel. También nos va a acompañar y esperamos que se conecte pronto Cristina Tardáguila. Ella es directora senior de programas del International Center for Journalists y también fundadora de la agencia Lupa. Es la primera iniciativa de verificación de datos de Brasil. Y por último nos acompaña León Hernández por Venezuela, que es coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News. Y antes de comenzar, les recuerdo que pueden colocar sus preguntas en la sección de comentarios. Cada ponente va a tener 10 minutos para poder aportar un poquito a este tema que Laura comentaba antes. Y si tienen pues algún comentario que colocar en Twitter o quieren compartir parte de la información que se menciona aquí, tienen el hashtag Festival Cocuyo 2021. Entonces vamos a comenzar por Tamoa. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados y vamos a escuchar y estamos súper pendientes de sus preguntas. ¿Están conectados? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. No es igual que estar presencial, pero es como un ratico estar en Venezuela y bueno, eso no tiene precio, ¿no? Yo voy a hablarles un poco de un tema que nos ocupa a todos los que estamos en este campo y es cómo hacer fact-checking en tiempos y en mundos polarizados, ¿no? Estados Unidos, Venezuela. La experiencia del detector es que relanzamos esta página de fact-checking en 2020 gracias a un convenio con WhatsApp y nos unimos 12 plataformas de fact-checking en Estados Unidos, en las que 10 eran en inglés y solamente 2 en español. Como decía Chari, nosotros somos la primera que se creó acá en español, es decir, el público hispano, que acá es grandísimo, más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, no tenía una página donde chequear informaciones que sobre todo en unas elecciones, como todos nosotros sabemos, aumenta la desinformación, ¿no? La campaña con Donald Trump a la cabeza no fue distinta, todo lo contrario, la desinformación estaba a la orden del día
y desde los primeros pasos de la elección ya se hablaba de que posiblemente iba a haber un fraude, tal. Entonces ya los fact-checkers estábamos muy pendientes de que esto venía y venía con mucha fuerza. Cualquier foco podía ser posible para desinformar y decir que había en algún estado, por alguna parte, cambio de boletas, había memes, había de todo tipo de desinformación que, como saben, en las redes volaba, ¿no? O sea, esto era un reto sumamente grande para nosotros en campaña y nosotros en ese momento no éramos parte de la red. Ahora, el detector es parte de la International Fact Checking Network a partir de julio y esto significa que nosotros nos acogemos a una serie de métodos. Nosotros cumplimos una metodología que va sobre todo por tratar de la misma manera, en este caso, a los dos candidatos. Entonces yo quería traer acá, ¿cómo tratas igual a dos candidatos que no mienten de la misma manera y que no son tan igualmente balanceados a la hora de hablar? O sea, no es lo mismo una persona que dice 10 mentiras por minuto a una persona que de pronto en su discurso tiene algunas exageraciones, comete algunos excesos con las cifras o en su comparación se medio equivocó. Nosotros trabajamos con 5 etiquetas. Yo voy a tratar de compartirles mi pantalla aquí del detector para mostrarles Chrome Tab y les voy a mostrar un poco cómo manejamos las etiquetas. Tenemos una diseñadora fabulosa que nos ha permitido, por ejemplo, asociar, que el cerebro asocie cada etiqueta a un color. Entonces son 5 colores con los que tenemos acostumbrados a nuestra audiencia a asociar, por ejemplo, el falso con lo que es mentira. Tenemos la verdad asociada a un color turquesa, no evidencia, falta contexto a otros tipos de colores y aquí les contamos a nuestros usuarios como, o a nuestra audiencia cómo nosotros manejamos la escala de colores, ¿no? Entonces todo esto pasa por una metodología en la que, por ejemplo, engañoso se acerca más a falso, falta contexto se acerca un poco más a la verdad. Para esto seguimos una rigurosa metodología. Luego, quisiera contarles que acá, por ejemplo, en Estados Unidos, la pandemia se polarizó muchísimo, se politizó. Me imagino que han escuchado las noticias de que eso significa, por ejemplo, que una buena parte de la población en Estados Unidos no se quiere vacunar porque asocia la vacuna y el uso de la mascarilla a un tema político. Si yo respaldo a ciertos políticos y a cierta tendencia política, no creo en las vacunas y no creo que hay que usar mascarilla y viceversa, ¿no? Y, sí, exacto. Por ejemplo, el gobernador republicano de Florida se opone a que los niños sea obligatorio que en las escuelas usen mascarilla para evitar el contagio. Eso es un tema político. Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, Florida sea uno de los peores estados en materia de control de la pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos fact-checking cuando el propio gobernador del estado dice mentiras o calla cuando una persona en un podio donde él está dice barbaridades? Dicen cosas como que una persona vacunada puede transmitirle a otro algún tipo de efectos secundarios o incluso infertilidad o incluso provocarle abortos a una persona que está embarazada. Cosas como esas. Entonces, nos vemos metidos también en diatribas políticas cuando hacemos chequeos que tienen que ver con salud, que tienen que ver con ciencias, que tienen que ver con vacunas, ¿no? Y recurrimos a científicos y a las bases de datos que aquí en Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, Venezuela, y yo vengo de hacer periodismo en Venezuela con la dificultad de los datos, y es una de las cosas que nuestros colegas en Venezuela me preguntan siempre, ¿cuál es la diferencia de hacer periodismo con datos y datos oficiales, no solo oficiales, sino que puedes contrastar también con los de otras instituciones que se dedican, por ejemplo, a recolectar data? La diferencia es inmensa porque tienes el respaldo y con eso tú puedes jugar mucho, tú puedes hacer gráficos que son confiables y, por ejemplo, aquí puedes demostrar fácilmente que en cierto tiempo el 99, más del 99% de de los muertos por COVID no estaban vacunados. Entonces eso no es la opinión de alguien, sino que eso está en los datos.
Entonces tienes datos de los hospitales, tienes datos por estado, tienes datos que puedes sumar, que puedes comparar, ¿no? Entonces eso a la hora de hacer fact-checking es fundamental. Es de verdad la diferencia entre hacer algo muy riguroso y hacer algo que, bueno, que de pronto no puede estar en los estándares de metodología que exige, por ejemplo, la International Fact Checking Network o que nos exigimos nosotros mismos para responderles a la audiencia, ¿no? Quería contarles un poco también la experiencia de ser un medio de fact-checking que responde a la televisión. Nosotros principalmente somos un canal de televisión, ¿no? Es una red gigante de televisión en español en todo Estados Unidos, y cuando había, por ejemplo, debates presidenciales en 2020, en la campaña Trump-Biden, nosotros nos aventuramos, porque eso fue una aventura, a hacer chequeos del discurso político en vivo. Entonces estos señores estaban discutiendo, o también pasó con los vicepresidentes, porque aquí también hay debates de los candidatos por ambos partidos a la vicepresidencia, y cuando ellos estaban hablando, nosotros estábamos chequeando el discurso. Y logramos hacer chequeos en vivo. Y entonces, cuando teníamos 4 o 5 chequeos, la televisión hacía contacto y estaba Patricia Yaniot en vivo en el noticiero diciendo, bueno, nuestra unidad de fact-checking en el detector acaba de decir que esto que acaba de decir fulano, el candidato tal, es falso, y ponía la etiqueta. Y bueno, era una cosa sumamente estresante, fue una experiencia, yo no sé si grata, yo no sé si me gustaría repetir ese nivel de estrés que vivimos, pero sin duda muy interesante y muy retadora. A Cristina, que no sé si ha llegado por allí, le encanta que yo cuente esto porque es así como, wow, es como de los retos más agobiantes, pero además la manera de darle a nuestra audiencia lo más pronto posible eh, esa respuesta. O sea, esto que me está diciendo este político en este momento, que está vendiendo una idea, que está vendiendo que yo vote por él, es falso, es engañoso, falta contexto, y dime por qué. Y dímelo ya, porque ya lo necesito. Y en la discusión del día siguiente ya estaba, y teníamos que tener presencia en los shows de la mañana diciendo por qué acabamos de decir en la madrugada. Muchas veces era trabajo de la madrugada, de la 1 de la mañana, de las 2, para que a las 7, 8 de la mañana en el show ya estuviéramos diciendo por qué le faltó contexto y en qué le faltó contexto y por qué es tan engañosa esta cifra y por qué en aquella sí tuvo razón. Entonces, bueno, ha sido un aprendizaje sumamente rico, porque además es conocer la cultura de este país, las elecciones, el sistema político partidista electoral en muy poco tiempo, y para todos ha sido también una inyección de conocimiento de ciencia y medicina, como ha sido la pandemia del novel coronavirus, que no conocíamos ni siquiera los médicos, y nos ha tocado en una cosa tan nueva, incluso tener conflictos diarios, por ejemplo, con las etiquetas. Y es otro asunto que me gustaría dejar para la discusión. Nosotros tenemos estas 5 etiquetas que nos hacen la vida más fácil con nuestra audiencia, de rápido decirle si esto es falso, si esto es engañoso o cómo es, pero que a su vez nos ata a veces y nos puede poner una camisa de fuerza cuando, por ejemplo, hay cosas que se están investigando o hay cosas que no necesariamente son totalmente falsas. Por ejemplo, cuando bueno, las vitaminas hacen que tu sistema inmunológico esté mejor. Bueno, sí, lo que es falso es que exista una lista de vitaminas anti-COVID que está circulando por ahí, que hace que tú gastes una cantidad de dólares para curarte del COVID. Eso es lo que no es cierto. Entonces, nos lleva a ser como muy precisos en cuál es la etiqueta y cuál es exactamente el claim o la acusación o exactamente cuál es la frase que le quieres decir a las personas que no es cierto, ¿no? Porque en efecto hay unas vitaminas que se ha comprobado que mejoran un poco más que otras tu sistema inmunológico y que te pueden hacer el bien, ¿no? Hay otros asuntos que nos ha tocado salir sin etiquetas y decir, esto es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Con estudios, con cosas como, por ejemplo, la ivermectina, que ha traído tanta polémica, ¿no? Que incluso ha llegado a agotar el bendito
el bendito medicamento para animales, porque en efecto se están haciendo unos estudios que no han sido concluyentes y mientras tanto, hay que decir, así van los estudios, esto es lo que sabemos, así va. Lo que no es cierto es que en este momento tú puedas ir a una farmacia veterinaria y administrarlo a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, bueno, muchos retos y muchos aprendizajes al mismo tiempo y mucha responsabilidad porque sobre todo en los temas que son de automedicación, en los temas que son de angustias de la gente de compartirse medicamentos o compartirse, mezclar vacunas sin saber o ese tipo de cosas, pues nos hace reaccionar muy rápido. Y por otra parte, estamos tratando de reaccionar cada vez más al ritmo de la audiencia y en las redes donde está la audiencia. Por ejemplo, el detector acaba de salir en TikTok, que es la red por excelencia de los jóvenes. Nosotros no somos tanto y nos toca aprender a hablarles en ese lenguaje. Por ejemplo, cosas como que la clorofila no te van a curar el acné de un día para otro, deja de tomarte eso a lo loco. Cosas como esas. Bueno, me gustaría escuchar a los compañeros y sobre todo escuchar si tienen preguntas, porque esto da para hablar muchísimo. Muchas gracias, Tamoa, por tu intervención. Y ahora vamos con Jean-Freddy Gutiérrez. Les recordamos, él es director de Colombia Check, y también les recordamos que si tienen preguntas, comentarios, alguna cosa que quieran aportar, pues pueden colocarlo en la sección de chatear, en el botón que tienen por allí. Y si van a compartir alguna de estos datos muy valiosos por Twitter, pueden usarlos. Pueden hacerlo a través del hashtag Festival Cocuyo 2021. Entonces, vamos contigo, Jean-Freddy. Buenos días. Yo creo que es inevitable que primero tenga que decir que es emocionante ver cómo la migración venezolana también está llegando a espacios importantes del periodismo internacional. Cuando nos juntamos ahí con Tamoa, fue primero pegar gritos y abrazarnos virtualmente. Y como a las 2 semanas, oye, deberíamos hacer algo más que celebrar, ¿no? Y por suerte sí, ya hicimos nuestra primera verificación conjunta, después que celebramos, por supuesto, desde la cuenta de Colombia Check, la llegada del detector a la IFCN, porque además yo siempre los había estado fastidiando a las 4 venezolanas que están en el detector, que lleguen rápido, que lleguen pronto, ¿no? Más venezolanos aquí en el mundo de la verificación. Bueno, voy a tratar de aprovechar los 10 minutos en esta posición privilegiada, voy a decir, que es no solo ser un periodista migrante a la cabeza de una unidad de verificación en Colombia, que es el país donde hay más venezolanos migrantes y refugiados, sino además que tenemos un proyecto específicamente financiado, diseñado y distribuido para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida. Porque, como los venezolanos sabemos, no solo hubo millones de colombianos que durante distintas épocas estuvieron en Venezuela, sino que además muchos venezolanos son hijos y nietos de colombianos. Entonces, cuando aquí hablamos de colombo-venezolanos, es un gentío mucho más amplio que los 2 millones de migrantes venezolanos. Y puedo empezar por cifras porque, como saben, soy un fiebrudo del Excel y del periodismo de datos, y debo contarles que hay 850,000 colombo-venezolanos y 650,000 colombianos retornados, aparte de los 2 millones de migrantes. Es decir, esto es un detalle muy importante porque legalmente son ciudadanos colombianos, pero culturalmente son venezolanos. Y eso es importante aclararlo, sobre todo porque uno de los mitos que más escuchamos aquí es que el Estatuto de Protección Temporal, que empezó el 5 de mayo y que ayer vimos en una alocución presidencial de Iván Duque, que ya se entregó el primer documento, lo que sería una especie de TPS colombiano, que vamos a votar. Y que vamos a votar, obviamente, por el castronarcochavismo del siglo XXI, ya que estamos distribuidos en Latinoamérica impulsando las protestas de Ecuador, de Chile, etcétera, ¿no? Y entonces hago esta aclaratoria de que sí hay 1,5 millones de ciudadanos colombianos que se criaron o que pasaron décadas en Venezuela,
porque ese 1,5 millones de ciudadanos que son culturalmente venezolanos y que legalmente son colombianos, sí van a poder votar por las elecciones presidenciales, por el derecho que les da la Constitución Política de Colombia de ser ciudadanos colombianos, incluso aunque tengan doble nacionalidad o aunque se hayan ido a los 5 años y hayan vuelto 40 años después, ¿no? Eso es un detalle, pero además aclarar cosas muy importantes como que los demás venezolanos tengamos visa, tengamos permiso de permanencia temporal, no vamos a votar al menos en los próximos 8 años. Ese es un detalle muy importante porque mucha gente nos escribe frecuentemente sobre ese temor de que una inmensa cantidad de extranjeros repentinamente puedan definir destinos políticos porque, bueno, es una cantidad importante, ¿no? Entonces es privilegiado porque tenemos nuestro proyecto Conectando Caminos por los Derechos, donde yo aquí también, mi segunda fiebre, hacer alianzas. Hicimos alianzas con el Bus TV. Y yo dije, si el Bus TV está funcionando en Venezuela, a pesar de los apagones, a pesar de las fallas de conectividad, aquí hay 2 millones de venezolanos que probablemente también tuvieron contacto con el Bus TV o entienden este tema del Bus TV. Entonces estamos distribuyendo papelógrafos, pero solo con chequeos para migrantes, no sobre migrantes. ¿Se entiende? Es decir, las estafas de que te saco la cédula en 3 días, de que vas a poder tener un programa social y te van a depositar 1 millón de pesos. Pero también estos chequeos sirven para las comunidades de acogida que suelen tener esos miedos, esas sospechas, ¿verdad? Esos temores de que eso está sucediendo, de que los extranjeros, ya saben, robamos maridos o empleos, o votamos, y además votamos malísimo, ¿no? Porque los extranjeros además votamos malísimo usualmente. Entonces tenemos este proyecto que se llama Conectando Caminos por los Derechos, donde estamos haciendo audioboletines, y además lo estamos haciendo no solo con lenguaje de ambas fronteras, porque obviamente cuando estás aquí empiezas a aprender los términos y los significados, sino tenemos a Paula Andrea Jiménez, que estuvo en Televen haciendo la locución y que ahora vive en Medellín, y esa combinación es buena porque no son solo las palabras, no te dejen meter kikiriwiki, sino que lo dice alguien que tú viste en la televisión y que es una voz reconocible, ¿no? Y además Paula Andrea es una gran profesional y entonces aprendimos del Servicio de Información Pública, aprendimos del Bus TV y estamos haciendo específicamente eso para mí. Lo segundo, la segunda parte, es que les quiero contar cómo estamos haciendo, digamos, para tratar de curar la infodemia o tratar de alcanzar estos objetivos ideales que tenemos de reducir la desinformación o reducir el impacto de la desinformación, que significa que menos gente rechace la vacuna por términos políticos, como estaba diciendo Tamoa, o que desistan de votar porque sienten que las instituciones no funcionan o de participar políticamente. Y esto, digamos, evitar las muertes y evitar el abandono del sistema político. Y lo que estamos haciendo son nuevas narrativas. Y estas nuevas narrativas básicamente es una cuenta de TikTok que el mes pasado tuvo 200,000 visitas, algo que probablemente son centennials que no hubiesen entrado a leer un chequeo de 1,000 palabras, por más riguroso, por más que tuviese todos los enlaces. Tenemos nuestro meme del viernes, que siempre es de actualidad, pero trata de tocar, digamos, los temas universales del lenguaje de Memezuela y de Meme Colombia, porque también hemos utilizado hilos para contar cómo estamos distribuyendo los papelógrafos, y por supuesto que el meme de María Bolívar, échame una ayudadita, ha sido fenomenal aquí por ese tema de que sientes cercanía con tu país, ¿no? Entonces tenemos el TikTok, tenemos los memes, estamos haciendo cómics, estamos haciendo también audios de tías y tíos bien informados, tenemos un videocast, y vamos a hacer también audioboletines, pero básicamente lo que les quiero contar no es solo como que hagan memes porque a nosotros nos ha funcionado bien, o hagan TikTok porque a nosotros nos ha funcionado bien, sino que tomando las palabras de Clara Jiménez de Maldito Bulo, hemos utilizado las herramientas de los malos, pero hemos utilizado las herramientas de los malos tocando las emociones y los sesgos o las formas en que pensamos para hacer, digamos, lo contrario, ¿no? Como no basta la evidencia, y lo hemos sabido, no convences
al familiar que está molesto en WhatsApp porque tú le dices que el matrimonio igualitario no lo prohibió un tribunal europeo, sino que tienes que tocar sus propios lenguajes y tratar de tocar los distintos públicos, las distintas audiencias. Sabemos que están las personas mayores, las personas que no tuvieron educación, pero también están los más jóvenes, están los teóricos de la conspiración. Entonces, estas pequeñas formas de nuevas narrativas tienen que estar diseñadas para tratar de tocar igualmente las emociones, tratar de tocar las sensibilidades y admitir que son válidas los miedos, que son válidas las dudas, porque en esta infoxicación que tenemos, en esta infodemia, también nosotros los verificadores hemos estado en el ojo del huracán, ¿sabe? Como que quién se cree Colombia Check, y el detector y efecto Cocuyo, y el observatorio de fake news, o quien sea, para decir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es mostrar el resultado de nuestro trabajo riguroso, serio, con la metodología, en un lenguaje que pueda ser apropiado, que pueda ser distribuido, y eso tiene que tener, por supuesto, unas características superlocales, hiperlocales, que funcionen para las audiencias que cada vez nos escriben más, se comunican más y además exigen más. Entonces estamos listos por acá. Muchas gracias, Jean-Frey. Seguimos con Cristina, que se conectó hace unos minutos. Le recordamos que, bueno, Cristina es directora senior de programas del International Center for Journalists. Y bueno, pueden continuar mandando todas sus preguntas por la sección de chateo de Hopin. Y bueno, estamos contigo, Cristina. Bienvenida. Hola, queridos amigos. Buenos días a todos. Un saludo a León, Tamo, Chari, Gianfredi. Un gusto estar aquí y muy bonito ver el festival saliendo a la calle y ojalá la audiencia esté por ahí pasándoselo bien. Bueno, yo he estado dando vueltas a la pregunta del festival, que es cómo pues, poner un fin a la infodemia, y a mi respuesta, sin ninguna duda, es la colaboración. La colaboración entre medios y entre periodistas, pero sobre todo entre verificadores de datos. Yo, como dijo Chari, yo soy ahora directora senior de programas en el International Center for Journalists en DC, pero toda mi vida he trabajado con desinformación. Yo soy la fundadora de la agencia Lupa, uno de los principales fact-checkers de Brasil, y estuve mucho tiempo, un par de años, como directora adjunta de la International Fact-Checking Network en Florida. Entonces, yo digo que la respuesta claramente es colaborar y trabajar de forma a acortar el tiempo entre la detección de la mentira y el reparto de la información de buena calidad. Lo más rápido que podamos hacer esto, más rápido, más éxito tenemos, más posibilidades de éxito vamos a tener. Y hay un ejemplo muy grande, y yo sé que tengo 10 minutos, Chari, tú córtame porque hablo un montón, entonces cuando el tiempo se agote tú me avisas. Yo traigo para hablar un poco y compartir con nuestra audiencia hoy el caso de la alianza Coronavirus Facts, que en español se quedó Datos Coronavirus, que hicimos los fact-checkers de la IFCN, estamos haciendo, de hecho, desde enero de 2020, ¿no? Entonces, os cuento que es muy común dentro del universo de la verificación de datos trabajar de forma colaborativa en eventos específicos. O sea, la Asamblea General de la ONU, cada uno chequea su propio presidente, su propio no representante, y luego cambiamos los chequeos y las verificaciones y hacemos piezas más grandes para que la gente entienda la cantidad de mentiras que se escuchó en la ONU, por ejemplo. Y lo mismo en las cumbres de clima, o cuando hubo pues alguna cosa más gorda, una elección en Brasil, o algún caos más en Venezuela, como pasó, me acuerdo recién, cuando pasó con Guaidó. Los latinoamericanos se juntaron a chequear las desinformaciones que estaban en redes sociales. Es muy común, ¿no? Pero en enero del año pasado, y estábamos ya viendo que pues este virus, que no sabíamos muy bien cómo se llamaba incluso, nos iba a dar mucho trabajo en términos de producir desmentidos. Y entre el 17 y el 20 de enero del año pasado me llamaron los fact-checkers de Taiwán y me dijeron: Chris, ¿tú crees que hay otras personas, otras unidades de chequeo en el mundo que están también luchando contra
los chistes y las desinformaciones sobre este virus. Y yo decía, bueno, pues preguntemos, ¿no? Y la idea era, de ahí salió la idea de colaborar. Y es importante decir que en este momento 17 personas habían muerto de COVID, cuando realmente los fact-checkers se pusieron a trabajar de forma en conjunta. Y ya era un montón para nosotros. Bueno, 17 personas han muerto de este virus raro, hagamos algo, ¿no? Porque donde hay pánico hay desinformación y ya un poco presentíamos que la cosa se pondría mala. Y ahí me alegro mucho porque desde este día en enero hasta hoy, pues hay 90 organizaciones de fact-checking conectadas alrededor de una base de datos que hoy ya existe una versión en inglés, una en español, una en portugués, y es donde los fact-checkers aportan sus chequeos y donde pueden ver qué otros chequeos se hicieron en el mundo de forma a hacer que lograr que el tiempo entre la mentira y la verdad sea cada vez más corto, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, lo que produjo Tamoa en el detector, o lo que produjo León en el observatorio, o que produjo Gianfredi en Colombia-Check, yo, claro, ahí está la verificación bien hecha y yo, que, bueno, pues como brasileña puedo ganar tiempo y saber que, bueno, ese hecho ya se chequeó y yo puedo tomar el reporteo de otros miembros de la red de fact-checkers y republicar haciendo, obvio, ¿no?, los ajustes necesarios nacionales, pero tenemos una visión más amplia y más rápida de las mentiras que están circulando por COVID. Y entonces eso, además de que nos puso en unión en un momento y nos dejó muy claro porque la cantidad, o sea, el virus cruzó el planeta, ¿no? Y claro que las mentiras, pues, se vieron primero en Asia, después en Europa, después en Estados Unidos, después en Latinoamérica, porque solo había mentiras donde había el virus, ¿no? Entonces, muy curioso, los latinoamericanos, por ejemplo, escucharon las primeras mentiras sobre Bill Gates en junio, mientras los asiáticos ya estaban luchando con las mentiras sobre Bill Gates, estar por detrás de todo esto, pues en febrero. Entonces, claro, teníamos ya una fuente de información de muy buena calidad para incluso anticipar cuál sería la próxima ola desinformativa. Y a lo que voy también es que cuando trabajamos en conjunto, además de ganar tiempo y estamos conectados y bajamos la competición entre nosotros para favorecer la audiencia, el lector, el oyente, ¿no? Y ganamos como también un punto fundamental, que es una base de datos que nos cuenta historias. Y ahí dejo la invitación muy amplia para que busquen las bases de datos en español, portugués y en inglés que están conectadas a la Alianza Coronavirus Facts. Y a partir de ahora que compartamos con nuestros familiares y amigos que nos envían algo, oye, esto es verdad, pues que se busque primero en esas bases, porque la probabilidad de que haya una mentira sobre el virus o sobre las vacunas que no esté en esta base es muy baja hoy día. Estamos hablando de que la alianza produjo ya más de 15,000 chequeos. Entonces, esas son muchas mentiras, ¿no? Y ahí también nos da idea de la dimensión del tamaño de la infodemia y del trabajo que tuvieron todos los fact-checkers en el último año. Y más, mirando, cuando nos ponemos como a reportear dentro de esta base, encontramos historias todavía no contadas, ¿no? ¿Qué camino hizo una mentira? ¿No? ¿Por qué plataforma se dio esta mentira? Intentamos buscar, reportear a partir de ahí y contar muy buenas historias. Además de eso, podemos ver y dejar claro que la mentira, la infodemia sobre COVID no fue diferente, digamos, demasiadamente diferente de una región a la otra, ¿no? Hay claras mentiras que fueron mundiales, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hubo 9 olas de desinformación en COVID y esto seguirá, ¿no? Las mentiras no son tan creativas como nosotros podemos imaginar. Entonces, todos escuchamos que el virus venía del murciélago, o que venía del plátano, o que venía del laboratorio de Wuhan, o que venía del laboratorio de China, de Rusia. Después, todos vimos videos de la gente desmayándose por las calles y supuestamente muriendo de COVID, así como si fuera un mal súbito, ¿no? También hemos visto
que mucha gente, pues, esparcir la cantidad de desinformación sobre falsas curas, falsos métodos de prevención. No, ahí está la ivermectina, la cloroquina y la vitamina C, ¿no? O sea, cosas que no nos hacen mal, pero tampoco no nos hacen bien. Luego tuvimos el anti-China, ¿no? La sinofobia. Cantidad de mentiras sobre China matando gente, China quemando cuerpos, China matando perros, ¿no? Y las empresas de China ganando dinero con la COVID. Bueno, luego pasamos mucho a ver las razas y religiones, ¿no? La disputa racial, las supremacías, diciendo, no, mira, los negros no sufren de COVID. O no, los brasileños, y soy brasileña y ya puedo decir eso con tranquilidad, los brasileños viven en ambientes muy sucios, entonces nunca pillarán COVID. O sea, una disputa tonta. O sea, los musulmanes tampoco, los musulmanes no van a tener COVID porque se están convirtiendo y Allah los va a proteger. Entonces, unas cosas que dices, ¿qué? ¿No? Después pasamos bastante a ver, que ya estábamos con el mundo ahí bajo lockdown, lo que eran los listillos de internet. Yo te mando una cadena para que tú hagas una donación para ayudar no sé quién que no puede salir de casa. De hecho, lo que te están haciendo es robar dinero. Los phishings, ¿no? Que te quitan la tarjeta de crédito, te saben en la dirección. O sea, es el mundo que vive dentro de casa y la cantidad de noticias falsas que se crearon para engañar a la gente online. Luego tuvimos, ya voy por la séptima ola, ¿no? La séptima ola tuvimos los políticos y los militantes, y que en muchos países esto fue bastante razonable. Los políticos mintiendo, pero igual los militantes utilizando la mentira para atacar, ¿no? O para defender. Esto fue bastante peligroso y hemos visto los resultados de eso en algunas partes del mundo. Luego, cuando el planeta empezó a discutir si reabría o se mantenía puertas cerradas, pues ahí estábamos con el tema de que torciendo las estadísticas. La cantidad de mentiras que se hizo comparando una ciudad con un país, comparando un mes con un año. O sea, cosas imposibles, ¿no? Y ahora estamos, claro, ya no cuento ninguna novedad, la lucha contra el movimiento antivacunas, quien nos intenta engañar de todas formas, de todas maneras, ¿no? Y otra vez, vuelvo a la pregunta del festival para cerrar, Chari, que si no nos sumamos y no colaboramos y no nos anticipamos basándonos en lo que hicieron otros fact-checkers en otros sitios, otros periodistas en otras partes del mundo, vamos siempre dejar que la mentira tenga más tiempo de sobrevida. Entonces yo dejo aquí una invitación a los amigos del festival que trabajemos en conjunto, porque mientras haya competencia entre los periódicos, entre las páginas web, entre los fact-checkers, el que gana es el desinformador. Su mensaje llega más rápido. Tenemos que entender que el monstruo que existe ahí afuera es la desinformación y no el otro medio de comunicación, ¿no? Entonces, juntemos las fuerzas para atacar la infodemia y ahí seguimos. Gracias, Chari. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Ahora ya casi para cerrar, ya tenemos algunas preguntas. Aún nos queda un tiempo para seguir conversando y bueno, para cerrar, pues tenemos acá a León. Adelante. Informados en Venezuela, como bien lo acaban de decir mis antecesores, la desinformación genera un efecto perturbador en las democracias, especialmente en tiempos de pandemia. El Observatorio Venezolano de Fake News ha detectado un promedio de 2 bulos diarios vinculados con el COVID-19 y es un tema que ocupa más o menos un tercio de la desinformación que circula por las distintas redes en Venezuela. Pero yo diría que en regímenes como el venezolano, el cubano, el nicaragüense, con una opacidad informativa y alta restricción en la vocería en temas de salud pública, por ejemplo, el resultado es definitivamente más potente. También la desinformación, lo sabemos, socava sociedades con polarización política, como por citar solo dos, El Salvador y Brasil. Pero yo diría que lo que vivimos nosotros genera que el venezolano sea como un ser cada vez más objeto y víctima de manipulación.
y yo diría que no hay sujetos invulnerables a la desinformación en Venezuela. Podría tal vez pensarse que hay una minoría más informada, con menor grado de distorsión, pero no podría ser absoluta su defensa ante este fenómeno. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad en la que no podemos acceder a ciertos temas. De alguna manera las fuentes de información están cerradas a los ciudadanos y al periodismo independiente. Existe persecución a trabajadores y funcionarios de mediano nivel y esto genera que haya ciertos partes oficiales que lleguen incompletos. Pero en el momento actual hablo de un todos desinformados, porque podríamos pensar que hasta los propios voceros del gobierno, dada la propia decadencia, deterioro del aparato comunicacional ante tantos medios cerrados, ha generado que la captación de la realidad sea incompleta. Y yo voy a citar un ejemplo. El 24 de agosto de 2021, el gobierno, a través de Nicolás Maduro, presentaba un video para hablar sobre la situación de las lluvias en la población de Tobar, en el estado de Mérida. Resulta que ya la situación era suficientemente peligrosa y había un desastre con 15 muertos en 11 municipios de Mérida. No había necesidad de manipular lo que estaba ocurriendo con un video o con algún artificio mediático. Y sin embargo, el equipo de producción dejó colar unos videos que circulaban en redes sociales y que correspondían a la población de Antímano, a más de 660 kilómetros de la población de Tobar, pero además que no correspondían al año, eran de 2019. Entonces se ve cómo incluso debido a esa precaria industria de medios que no permite que haya, por ejemplo, unos periodistas robustos que en tiempos de catástrofe se iban equipados aquí en Venezuela con la suficiente carga de recursos para activarse en momentos de catástrofe, como por ejemplo fue la cobertura de 1999 del desastre de Vargas. En ese momento, digamos que no había muchos insumos que estos productores del propio medio del Estado, de la propia vocería presidencial pudieran apelar, y resulta que se vieron permeados por un bulo que había manipulado, trastocado, distorsionado la realidad al decir que se trataba de Tobar y resulta que era de Antímano de hacía 2 años atrás. Esto nos habla de que, en efecto, la desinformación ya se convierte en un fenómeno a veces ni siquiera premeditado por parte de laboratorios de bulo en Venezuela, sino que también derivado de la gran empobrecimiento de los medios venezolanos. No podríamos decir que esto sería adrede en este caso, y así ha habido también casos en otros países como Bolivia, personas, voceros del Estado, que han utilizado gráficas que lamentablemente han tenido muchísima carga de distorsión y de alteración de lo real, ¿no? En Venezuela podríamos decir que hablamos de una feicracia, puesto que las mentiras corren en los sistemas de medios, pero luego de desmentirse por los voceros oficiales o por autoridades competentes, digamos que más bien se refuerzan por el discurso oficial, a veces cargado por una guerrilla comunicacional que apela a una desinformación en materia ideológica. Esto quería constatarlo con la situación, por ejemplo, de Twitter. A diario vemos cómo en esta red se utiliza etiquetas que son mandadas a hacer por laboratorios de información. Y digamos que la herramienta Hoaxi permite ver cómo, por ejemplo, entre el 24 de agosto de este año y el 2 de septiembre de este año, hubo al menos 5 fake tendencias que tuve la oportunidad de constatar con esta herramienta. Las etiquetas, muchísimas asociadas con la pandemia y con las medidas con el COVID, de repente eran soltadas con un botonazo y de pronto salía que era tendencia el 24 de agosto a las 10:30 de la mañana, hashtag Semana Radical, Semana Radical Consciente, con 40 usuarios bots y 2 reales nada más. Por ejemplo, había otra que era hashtag Flexibilización Consciente, con 56 bots y 10 usuarios reales nada más. Había otra, por ejemplo, hashtag Hay que vacunarse. Ojalá fuera tendencia real en Venezuela. Sabemos que es necesaria la vacunación y sabemos que hay muchos bulos contra la vacunación. Pero entonces se activaba una tendencia de manera inorgánica nada más que a las 2:49 de la mañana,
con un botonazo que Hoaxi veía como que de repente muchísimas cuentas habían hecho la misma etiqueta al mismo tiempo y de pronto se tiraban tendencias con 56 bots a las 2:30 de la mañana. Esto obviamente genera que la opinión pública no se genere de manera transparente, prístina, orgánica, por personas que de repente sí se puede organizar un tuitazo diferente, porque incorpora a un conglomerado de ciudadanos a sumarse a una idea a través de una etiqueta y de pronto de manera orgánica la lanzan. Es muy diferente hacerlo con un botonazo donde de pronto sencillamente se activan los trolls y los bots para activarlos. La distinción en Venezuela sería que, a diferencia de otros países, y ya esto ha sido descrito por alguna literatura, estas campañas incorporan descaradamente a funcionarios y organismos del Estado que se suman al mismo tiempo a las etiquetas. Digamos que también en Venezuela, al igual que en Nicaragua y en Cuba, existe una mordaza estructurada que permite poco contraste informativo. Es difícil verificar cuando de pronto tienes medios que han sido amenazados y amedrentados como por ejemplo con la ley orgánica contra el odio, la ley constitucional contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia, que fue promulgada en 2017 y bajo dudosa legitimidad. Hoy, por ejemplo, podríamos decir que la depresión de los medios tiene a los periódicos impresos en materia de distinción. Los medios impresos en tiempos de la Cuarta República, por ejemplo, eran más factibles de ser tolerados y ahora han migrado de manera forzosa al espacio digital, además quedando deprimidos en personal y deprimidos en cuanto a sus opciones de rentabilidad. Lo que se ha hecho aquí en Venezuela es que por lo menos a partir de los últimos años surgieron iniciativas que también han operado a la colaboración, como lo comentaba Cristina, emprendimientos como el Observatorio Venezolano de Fake News, Espaja, entre otras iniciativas, también, por ejemplo, Cocuyo Chequea, que han marcado un precedente importante en el análisis de mentido de bulos. Yo diría que el camino es empinado contra la desinformación en el país, pero en esta búsqueda creo que la capacitación ciudadana, y así lo ha mencionado también la Unión Europea en algunos esfuerzos, ha sido la vía y parece ser la respuesta más acorde con nuestra realidad para evitar que de manera arbitraria se le siga acusando al periodismo independiente y a los ciudadanos disidentes de crear fake news para atacar a un régimen o de crear desinformación para disminuir la propia credibilidad en los medios. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, León, y muchas gracias a las personas que están conectadas. Hay varios comentarios, hay varias preguntas, entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos queda un poco para eso. Y el primer comentario, más que pregunta, un comentario, una persona comenta sobre lo que estaba explicando Tamoa, que el gobernador de Florida ha sido muy criticado por la propia comunidad del estado. Y bueno, es un buen caso de estudio en relación a su gestión de la pandemia. Eso nos comenta un usuario. Sí, si nos quieres comentar algo sobre eso. Sí, es así, ciertamente, tanto que, por cierto, Cristina Tardáguila colabora con una columna todos los jueves en El Detector que se llama Crónicas de la Desinformación, les invito a seguirla, y justo hace 2 columnas comentó de ese momento en el que el gobernador del estado se queda callado cuando alguien, una autoridad municipal, dice una de las peores mentiras que se dicen sobre la vacunación que afecta en ese caso no era el ADN, sino el ARN, ¿no? Cris escribió sobre eso y comentaba cómo el gobernador se ha convertido eso en un foco también de esta polémica y esta polarización innecesaria totalmente en un momento de pandemia. Tienes razón que en algún momento deberíamos hacer un estudio de ciertos personajes desinformantes en plena pandemia como ese gobernador. Chari, tomando una idea aquí de Tamoa, me gusta decir también que tenemos la serie de Chequeado en Argentina, Los Desinformantes, que es un contenido muy bueno de leer y va en ese sentido. Sí, si mal no recuerdo yo ya tiene como unas 6 entregas y varía por países, entonces bueno, pueden entrar a chequeado.com y revisar el especial de Desinformantes. Sí. Hay una pregunta para Cristina, y es que, que cuente cómo Lupa
está expandiendo su approach colaborativo en su comunidad de lectores más cercanos a través de su programa de membresías que hace poco comenzó. Si nos podrías comentar algo sobre eso, Cristina. Por supuesto, y encantada de hablar un poquito más de Lupa. Llevo 2 años de licencia, sigo siendo la dueña, pero bueno, contaré un poco lo que están haciendo mis queridos directores en Río de Janeiro. Contexto se llama el programa de membresía de Lupa, y la idea es, bueno, está siempre basada en la idea de educación y de que hay muy poca gente verificando y hay mucha gente mintiendo, ¿no? Entonces, y que necesitamos más gente pensando la desinformación y más gente debatiendo las formas de combatirla, ¿no? Y que eso tiene que ser un tema del cotidiano, ¿no? Y contexto básicamente empieza a partir de un programa del Membership Puzzle Project y sugiere que los interesados en combatir la desinformación, pues no tienen que ser periodistas, no tienen que ser verificadores, pueden ser, yo qué sé, dentistas, mecánicos, lo que fuera, pero y ahí pueden hacer su trabajo. Entonces juntamos una comunidad de personas que pagan, hay varias posibilidades de pago, pero $2, por ejemplo, y participan de discusiones en nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Y es muy curioso porque la gente, lo que nos estamos dando cuenta ahora es que la gente tiene mucho interés en entender cómo se da la lucha, cómo es el backstage, ¿no? de la lucha de la desinformación. Entonces, yo a menudo grabo audios explicando cómo se hizo uno de las columnas que sale en Univisión, cómo logramos obtener las informaciones, qué herramientas usamos, porque la gente tiene cada día más interés de estar dentro de esta comunidad y porque entiende que la mentira supone un riesgo muy grande. Bueno, contexto, si no digo mal, ahora está casi, bueno, empezó en agosto y vamos casi con 1,000 miembros y es muy interesante saber que esto también es una forma de mantener financieramente, ¿no? La empresa. Estamos todos los países del planeta intentando buscar una forma que no sea ni dinero del gobierno ni dinero de las big techs, ¿no? Es una especie de crowdfunding en el que la gente gana algo que es útil para su vida y es útil para la sociedad. Entonces está ahí contexto y muchas gracias por traer ese tema. Muchas gracias a ti por tu respuesta. Ahora para León, una usuaria le gustaría que pudieras detallar un poco más, pues, qué debe hacer pues, cada persona para evitar contagiar la desinformación y bueno, también me gustaría escuchar lo que tienen para decir los demás. Ya hablamos un poco sobre la colaboración entre medios y periodistas, sobre nuevas narrativas, pero si pudieran agregar agregar algo, detallar algo sobre este tema en específico, pues sería súper útil para nuestra audiencia. Tenemos que entender que la comunicación humana a través de todos emisores que son las redes sociales implica el desarrollo no solo de la potencia de las redes sociales para comunicarnos. Lo vimos, por ejemplo, el día que se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook. Ese día mucha gente colapsó porque la comunicación ya hemos desarrollado una piel que nos ata de manera inmanente a ese nivel de comunicación. Y en ese desarrollo de esa nueva piel, esa nueva capa antropológica del ser humano, para mí, así lo veo, necesitamos entender que debemos practicar una comunicación sana, no vernos como que estamos en ese mundo en redes y que a partir de ahí podemos sencillamente replicar falsedades o tratar de replicar información verificada. En ese sentido, por ejemplo, la UNESCO recomendaba hasta respirar 3 veces. Respirar para racionalizar un poco el contenido. Si es demasiado sorprendente, si es demasiado repudiable, si genera temor en exceso, por favor, trate de apoyarse en iniciativas periodísticas independientes, en verificadores, pero usted mismo también puede apelar a ver si hubo una publicación asociada en la vocería del organismo vinculado con la información, si de pronto algún medio de prensa importante ya rebotó la información. Si no es así, dude, y si no es así, trate en la medida de lo posible de aguantar en su grupo de WhatsApp, en su grupo de Telegram, en cualquiera que sea la comunicación, incluso la cara a cara, y decirle a esa persona: un momento, vamos a verificar primero porque eso podría ser falso, porque tiene que saber usted que existe una guerra ideológica en muchos sectores, existen intereses económicos que pueden estar atentando contra reputaciones y contra distintos sectores y también
manipulando de cara a un proceso electoral. Entonces esa es mi recomendación. Primero, apelar a un sentido que no es tan común, que es el sentido común. Y luego apelar a cualquier cantidad de herramientas tecnológicas que las hay para verificar y que de repente podría conseguir en informaciones vinculadas a ellas, como la del Observatorio FN. Por ejemplo, está Waxy para las tendencias en Twitter, pero también está Photoforensics para los maquillajes en las imágenes. Lo dejo porque sé que mis compañeros me quieren estrangular si los secuestro la respuesta. Si los demás quieren comentar algo o agregar algo. Yo recomiendo el autoexamen, ¿verdad? Así como nos piden a los hombres y a las mujeres estar atentos a bultos o a cosas raras que aparezcan en nuestro cuerpo, yo creo que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro propio punto ciego. Por ejemplo, si a ti te cae bien Greta o te cae mal Greta, probablemente estés inclinado a creer las verdades o las mentiras al respecto de ella, ¿no? Previamente, o como incluso encontró chequeado al unirse con Africa Check, con First Draft, a veces, porque nos conviene, estamos más dispuestos a dejar pasar o a compartir algo a favor o en contra de Greta, porque está dentro de nuestros valores. Entonces, lo que diría es dejar de ver la desinformación como culpa de mi tía y ver dónde nosotros no somos capaces de notar que hay una desinformación delante de nosotros. Porque todo el mundo es orgulloso y orondo. No, yo nunca caigo en desinformación. Pero es que justamente el problema es que cuando caes es porque no te diste cuenta que lo era. Y entonces ahí hace falta notar el punto ciego y examinarse. Sari, no todo es yo culpa tomo de las tías y del grupo de la familia. Estamos... Estoy totalmente de acuerdo aquí con Gianfredi. Yo hago varias sesiones de varios talleres y siempre hago esa pregunta: ¿quién aquí ha compartido alguna noticia falsa? Y nadie nunca levanta la mano. Es impresionante, ¿no? O sea, siempre es el otro. Pero yo quería proponer también a nuestras audiencias hoy que tomemos el chequeo de datos como un hábito tan importante y vital como el cepillar los dientes. O sea, todos los días por la mañana te metes en alguna página de algún verificador. Hay miles por el mundo. Y lees, porque así, digamos, estás un poco ya con un escudo, ¿no?, de protección en contra de las tonterías que están por ahí, y también podrás ayudar a la gente que te las envía. Da mucho trabajo, bueno, ya estás por la calle y alguien te dice alguna cosa y te dice, bueno, voy a buscar en Google. No, al revés, anticípate, ¿no? Pon la lectura del fact-checking como un hábito, igual que el cepillar los dientes. Miren, yo les voy a sumar una que nos va a dar trabajos a todos. No ignoren a la tía en el chat. Yo sé que muchas veces es muy cansón, pero vale la pena redactar el mensajito, incluso sabiendo que lo van a rebotar, que lo van a reenviar. Entonces, de una vez, hagamos el trabajo, decir, miren, no, eso lo sacó fulanito de tal, está aquí en este link, y ya sabes que lo va a reenviar. Entonces, nos da más tarea, pero hacemos un favor a mucha gente. Entonces, no dejen pasar la desinformación en el chat de la familia ni del edificio. Atáquenlo, porque se va a regar. Por favor hagan eso. Bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias también a nuestros ponentes. Sigan comentando muchísimo a través del hashtag Festival Cocuyo 2021. Y bueno, si Laura está por allí, para que nos vaya a dar el pase a la otra charla. Hola, Laura. Hola. Gracias por estar aquí, qué emoción. Muchísimas gracias por este panel tan interesante. De aquí salimos más informados porque sí, aunque yo tengo que preguntar qué tienen contra las tías, ¿vale? Las tías son chéveres. Mi favorito es el condominio, no necesariamente las Todos tías. son hábiles. Es verdad. Está bien. Así es. Oye, quiero darte un beso, Laura, que hace mucho no te veo, querida. Decir que igualmente, bueno, mis queridas y queridos, muchísimas gracias.